Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto para mí darles la bienvenida, obviamente aquí en su programa y por supuesto por IMEFI TV. Y esta ocasión me acompaña mi amigo Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Bien, amigo, muchas gracias. Deseoso, gustoso de compartir información que se nos quedó la semana pasada en el tintero para compartirla con nuestro amable auditorio. Sí, justo, y miren, para no perder tanto tiempo en luego el Alex se le pasa haciendo bromas, entonces mejor vamos a entrar directamente a lo que nos quedamos la semana pasada. Vamos a hacer un resumen lo más breve posible. ¿No dijiste que vivíamos en Amaciato? ¿Que éramos pecadores o cómo? Bueno, el chiste es que platicábamos de las deducciones personales y cómo construir nuestro saldo a favor y que teníamos que considerar cosas importantes. Primero, que hayamos tenido un ingreso. Segundo, que estemos pagando impuestos sobre la renta y que sobre este va a salir la deducción, va a salir el saldo a favor. El saldo a favor va a salir de dos opciones, por así decirlo. Primero, si me hizo retención porque presté servicios profesionales a una persona moral. Y como persona física, recuérdense que el artículo 106, si soy actividad empresarial y servicios profesionales, 113F, si soy reciclo, 111, si soy régimen de incorporación fiscal, me tienen que hacer una retención cuando yo presto servicios profesionales y cuando me pagan me hace esta retención la persona moral. Entonces esta es la primera opción. La segunda, si yo hago deducciones personales, que son las deducciones no estructurales. Y platicábamos nada más así a grandes rasgos. El primer párrafo, Alejandro, que era precisamente de los gastos médicos y platicábamos, no nada más son los gastos médicos, sino también cuando nosotros tenemos honorarios del médico como tal, cuando nosotros sacamos nuestros lentes, cuando nosotros tenemos algunas incapacidad y tenemos necesidad de ortopédicos, de aparatos ortopédicos, los medicamentos cuando están directamente a la operación que tuvimos de manera general y decíamos que tienen un tope que es que los puedo ejercer para mí, para mi cónyuge, para mi concubina, concubino, para mis hijos o para mis padres, ascendentes y descendentes en línea recta sin límite y que estos a su vez no tengan un ingreso superior a una UMA elevada al año que platicábamos que eran 42,100 y cacho de pesos. Entonces estas son las condicionantes inicialmente para el primer párrafo, pero también tenemos una segunda deducción personal que son los gastos funerarios, Alejandro. Los gastos funerarios también son una deducción personal, Alex. Sí, correcto, amigo Luis. Evidentemente, pues cuando uno atraviesa ese tipo de situaciones, pues difícilmente tiene la cabeza para estar pensando en, oye, hay que pedir la factura, oye, hay que pagar de una forma diferente al efectivo. Pero bueno, miren, tocamos madera. Pero es un hecho que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones. Entonces, si bien es cierto que lo establece la ley y no todos somos gustosos de realizar ese gasto, bueno, pues cuando el momento se llegue hay que tener un poquito la cabeza fría o el conocimiento para saber que esto también es una deducción personal. Evidentemente estamos hablando de familiares en línea recta, mismo sentido que la sesión anterior, abuelos, bisabuelos, padres, cónyuge, hijos, nietos. Entonces, es una deducción autorizada y aquí solamente me gustaría comentar, porque es muy común, que se realice el gasto a futuro. Es decir, yo realizo el gasto en el 2025, me entregan un CFDI en el 2025, pero ese servicio yo no lo utilizo hasta 2 o 3 años posteriores. ¿En qué momento va a ser deducible? ¿Cuándo lo pagué? ¿Cuándo lo esté pagando? ¿O cuando lo utilice? Y es el artículo 266 del reglamento del código el que nos da la respuesta. Y nos dice que será deducible hasta que los servicios sean utilizados. Entonces, si bien es cierto, bueno, pues por cuestiones económicas de la población, no todos tenemos esa fortuna o esa intención de prever, entonces simplemente tengo la necesidad de desembolsar este gasto por concepto de gastos funerarios. Bueno, pues págalo de una forma diferente al efectivo y eso será considerado como una deducción personal.
Muy bien, Alejandro. Fíjate, es muy importante lo que comentas porque muchas veces decimos, pues como ya lo estoy pagando ya es deducible, ¿no? Hasta que se ocupe, digo, lamentablemente es hasta que se ocupe, o sea, hasta que tengamos un finado de acuerdo a las condicionantes que ya comentábamos. Y aparte, también me dice el quinto párrafo del 151, me dice, únicamente es deducible lo que corresponda a un salario elevado al año. ¿Qué quiere decir esto? Yo me gasté en el funeral de mi abuelita 150,000 pesos, Alejandro, pero ¿y qué crees que pagué con medios bancarios, como bien lo comentaste desde el programa pasado? Pero la única parte deducible es lo que corresponda a una vez la UMA elevado al año. Nuevamente volvemos con la cantidad de 41,200 y fracción de pesos, ¿no, Alejandro? Sí, coincido, amigo. O sea, ya vimos en la clase, ya vimos en el programa pasado que la graduación de lentes tiene un tope de 2,500 pesos. En este caso, los gastos funerarios, también tienen otro tope, que es el que acaba de mencionar el maestro Luis. Entonces debemos de ser cuidadosos en cuáles son los montos que nos permite la ley para poder efectuar la deducción. No sé si te ha tocado, amigo, a mí me tocó en un principio, ya no ahorita, cuando estamos elaborando la declaración anual, ya nos mete esos topes en el formato electrónico, pero llegó un momento que no, o sea, te jalaba porque el programa del SAT obtenía la información que sacaban los FDI. Entonces, si nosotros no éramos cuidadosos en eso, te ponía toda la información y ¿qué crees? Cuando te llegaba el saldo a favor, no te lo autorizaban porque estabas haciendo deducible una cantidad mayor. Entonces, nada más ojo, porque eso no depende de nosotros, eso depende de la plataforma del SAT en la cual debemos elaborar la declaración, ¿no, amigo? Sí, ¿qué crees, Alejandro? Que también es muy interesante lo que comentas porque normalmente los clientes te dicen, pues mételo todo. Sí. No, la idea no es que lo metas todo, ya la plataforma literal ya te dice, sí, gastaste 150,000 pesos, pero el tope es de 40. Oye, me gasté 20, el tope va a ser, mi deducción es de 41, no, únicamente los 20 que pagaste. Entonces, sí es importante que consideremos esto. El siguiente punto que también híjole, tiene bastantes vertientes, vamos a tratar de acotarlo lo más posible, son los donativos, Alejandro. Los donativos que se reciban, y el 151 nos especifica federaciones, entidades federativas, municipios descentralizados e internacionales, fundaciones, patronatos, otros, donatarias, sociedades o asociaciones sin fines de lucro, instituciones de beneficencia, sociedades y asociaciones que otorguen becas. Aquí es muy importante, Alejandro, fíjate, otra de las anécdotas que les puedo contar en el despacho es que me habla una clienta hace como 3 semanas y me dice, oye Luis, fíjate que nosotros somos una fundación y estamos ayudando a los chavos de escasos recursos y fíjate que lo que nosotros les hacemos es que les estamos pagando un maestro de box, les pagamos todo el equipo de box y obviamente los vamos formando para que pues vayan haciendo, en lugar de ser pues callejeros, maleantes y demás, los hacemos deportistas. Dice, nosotros ya estamos dados de alta como donataria autorizada, nos fuimos a dar de alta al SAT como donataria autorizada. Ah, caray. Exactamente. Esa fue mi expresión. A ver, ¿cómo? Sí, ya en el SAT nos dimos de alta como donataria autorizada. No, a ver, espérate. Una cosa es darte de alta en el Registro Federal de Contribuyentes bajo un régimen, bajo un título específico por el cual vas a pagar o vas a declarar tu impuesto sobre la renta. Recordemos que todas las personas morales, en este caso es una persona moral, están en el título 2, a excepción de los reciclo personas morales que están en el título 7. Si no están dentro de estos dos, tienen que estar específicamente en el título 3, que son sociedades y asociaciones civiles, las personas amorales que no pagan impuestos sobre la renta, pero tienen una condicionante. No van a pagar impuestos sobre la renta porque se dedican a una actividad que no es económicamente como tal, sino que realizan otras funciones y de las cuales obtienen ingresos. Pero recordemos que si son donatarias autorizadas necesitan un permiso especial que se llama CLUNY, el cual es el que te va a permitir recibir donativos y que no pagues impuestos sobre la renta. Estás dado de alta como una asociación civil, pero si no tienes el permiso de ser donataria autorizada, vas a pagar impuestos sobre la renta, Alejandro. Sí, no, hiciste un comentario que de entrada nos brinca, ¿no? O sea, cuando dije, caray, ¿cómo que te diste de alta como donataria? Miren, recordemos, yo soy muy, muy didáctico en ese sentido. Recordemos que todas las SADCB, SADCB, SDRL de CB, SA,
todas esas sociedades son mercantiles y están reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero si es una AC o una SC, es una sociedad civil y no está regulada en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque el fin que persiguen estas sociedades no son preponderantemente económicos. Entonces, de entrada, una donataria autorizada jamás será una SADCB o una SDRLDCB. Jamás en la vida. Tendrá que ser una sociedad civil o una asociación civil, dependiendo del perfil. Pero una vez que ya sea SC o AC, entonces sí tributará en términos del título tercero de la ley del impuesto sobre la renta, que es lo que dijo el maestro Luis. Pero no por ese simple hecho, ya por arte de magia es donataria autorizada. No, claro que no. Existen requisitos muy puntuales para que ese tipo de deducción, para que ese tipo de erogación, mejor dicho, pueda ser una deducción personal. ¿Y a qué voy con esto? Evidentemente hay organismos, no quiero llamarle empresas, Luis, pero hay organismos que se dedican a, por ejemplo, a recabar recursos para llevarle alimento a los perritos de la calle o tienen una especie de lugar. O sea, hay muchas actividades que no buscan un fin preponderantemente económico. Pero a lo mejor, hablando de los animalitos, pues le pagan a un veterinario, compran medicamentos, pero no por ese simple hecho de que en el objeto social del acta constitutiva lo establezca, ya por eso es una donataria autorizada. Entonces, aguas. El punto al que quiero llegar es el siguiente. Todos conocemos que por ahí al final del año, en el mes de noviembre, este año fue un mes antes, hay una donataria autorizada que todos conocemos. No quiero mencionar el nombre para no dar publicidad, porque evidentemente no es la intención de este programa. Pero cuando nos dan el CFDI, evidentemente traen otro requisito que también establece el 29A del código, que dice, aquellas donatarias autorizadas deberán traer la fecha en la que se publicó la autorización en el Diario Oficial de la Federación, evidentemente cubriendo los requisitos de forma, que el pago se realice en una forma distinta al efectivo. Entonces, no es tan simple, ¿verdad, amigo? Como decir, no. Oye, yo dono esto no. y ya es deducible. Ahora, otro concepto que establece el mismo 29A del código en el caso de los donativos. Dice, ese donativo no será deducible si ya fue deducido para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, caray, a ver, como que diciendo, barajéamela más despacio. ¿Cómo? Yo puedo, se me fue la palabra. Yo puedo hacer un donativo, por ejemplo, de un teléfono celular. Y me dan el CFDI, pero este teléfono celular yo ya lo hice deducible para efecto del impuesto sobre la renta. Entonces me dice la autoridad, oye, chaparrito, ya fue deducido para efecto de renta. No pretendas volver a deducirlo cuando lo donas. Entonces, mi comentario, Luis. Todo eso precisamente nos da para el límite de la deducción para los donativos es del 7% para las personas físicas y para las personas morales, pero de donde sale es totalmente diferente. Si hablamos de donatarias autorizadas es del 7%. Si hablamos de un sector gubernamental únicamente es del 4%. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un ingreso que es precisamente la diferencia con las personas morales, yo tengo un ingreso de 100,000 pesos y hago un donativo, únicamente es deducible hasta el 7%. Muy diferente a las personas morales, que las personas morales lo hacen sobre la base, ingreso menos deducción. Entonces, creo que esa es la parte importante, nada más que quiero reiterar. Tenemos un tope para poder hacerlo deducible, 7% para las personas físicas sobre el ingreso, 4% de las personas físicas cuando es del sector gubernamental. Pero bueno, regresamos, vamos a un pequeño corte, no nos tardamos, volvemos en un segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio. Soy Carlos Burgoa
Y para invitarlos a nuestro evento de Reforma Fiscal 2026, en mi caso yo platicaré del tema que corresponde a la nueva facultad de comprobación del SAT, en donde ahora se va a tachar no la inexistencia, sino los falsos comprobantes fiscales. Y aunque uno pareciera que es lo mismo, la verdad es que no tendría sentido que existieran dos facultades sobre el mismo tema, y de allí es donde vemos un procedimiento tan breve de 24 días nada más, y a su vez las que en su momento hoy en día son EROS, solo 30 días naturales para corregirse, o de lo contrario se restringe su sello. Y bueno, eso y muchos detalles los vamos a platicar en este evento. Por favor, comuníquense a IMEFI, y ahí tendrán toda la información para que podamos comentar estos temas, resolver dudas y desde luego hablar de muchos puntos más. Allí nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica García. Los invito al próximo curso que se impartirá de CIROC, en el cual podrás encontrar las herramientas necesarias para dar de alta el registro de obra de construcción y cumplir con todas las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para más información, comunícate a IMEFI. Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta aquí precisamente buscando rebuscando más bien en la ley de impuesto sobre la renta para identificar cómo podemos obtener un saldo a favor. Nos quedamos con los donativos y automáticamente después de los donativos tenemos los intereses por un crédito hipotecario. Estoy hablando de la fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta, en el cual, ojo Alejandro, fíjate, aquí es importante identificar que no todo lo que pagas de interés es una deducción personal, porque tenemos interés real contra el interés nominal, Alejandro. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, yo obtuve un crédito hipotecario, estuve en un crédito Infonavit, me hacen mi descuento 50 años a través de mi nómina. Después de que estoy pagando, obviamente, el préstamo, acuérdense que el préstamo que me otorgaron va a generar un interés. Por el simple hecho de usar un dinero que no es mío, va a generar un interés normalmente alto, que terminamos pagando hasta el doble de la casa, así de alto es, después de los 30 años que me dan este crédito. Entonces yo tengo un interés pagado, pero recordemos que también tenemos una inflación. Lo que yo pago de interés, se me ocurre, un 10% de interés, pero la inflación actualmente está al 4%. Tenemos un interés nominal contra una inflación. El 10% menos el 4%, esa diferencia que existe aquí, ese 6%, es el interés real y es la parte que va a ser deducible, no la totalidad del interés que estoy pagando, ¿no, Alejandro? Fíjate, acabas de tocar un punto importante y repito, no es que todos estén obligados a conocer del tema. A mí me ha tocado ver personas que se dedican a los créditos, a tramitar créditos hipotecarios y creo que antes de avanzar, tenemos que definir qué es un crédito hipotecario o de cuál es el que es deducible. Es un crédito que se adquiere para comprar una casa habitación, donde vas a habitar. No es un crédito para comprar un terreno, no es un crédito para construir, es un crédito para habitar una vivienda. Ese es el crédito hipotecario. Ese crédito hipotecario, cuando tú lo estés pagando, el maestro Luis mencionó en el caso de los trabajadores de forma independiente que pagan mediante el Infonavit, mediante retención, pero también está el Fobiste y más aún también están los empresarios y también están los profesionistas que pudieran adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario que alguna empresa del sistema financiero les proporcione, es decir, algún banco, cualquiera. Entonces, esa deducción que bien mencionó el maestro Luis no es sobre los intereses. Por ahí alguien me comentó en algún momento, oye Alejandro, tú haces declaraciones anuales, es que quiero que me devuelvan los intereses que pagué. No te devuelven los intereses que pagaste y no te devuelven los intereses reales que acaba de mencionar el maestro Luis. No se debe de confundir. Lo que te permite, en este caso, la disposición fiscal es que puedas hacer deducible el interés real. Y ya que metiste de interés real, entonces recuerden que las personas físicas establecidas pagan un impuesto establecido en el 96 y en el 152, del 1.92% hasta el 35%. Entonces, a lo mejor pagas el 20%. Ah, bueno, ¿cuánto te va a devolver? El 20% del interés real que hayas podido deducir. Y aquí quiero comentarlo porque es el interés real.
porque también en el despacho nos llegan clientes que nos dicen, Alejandro, es que cada año me devuelven al menos 25,000 pesos. Pero el año pasado me devolvieron 3,000 pesos o incluso ni tuve deducción. ¿Cuál es la problemática que se presenta? Ya lo mencionó el maestro Luis. Cuando los índices inflacionarios son elevados, son altos, ¿qué crees? Se come el interés real. Volviendo al ejemplo que puso el maestro, dijo, la inflación es del 4%. Tu tasa de interés de tu crédito es del 10%. Ok. Si la inflación fue el 4% y yo pagué el 10%, evidentemente tenemos un remanente que es el 6%. Eso es interés real. Pero ¿qué sucede? ¿O qué sucedería si yo estoy pagando una tasa de interés del 10%, pero el índice inflacionario es del 11%? O sea, un nivel alto de inflación. Alejandro, ¿Nos pasó? Hace 2 o 3 años pasó, teníamos un índice, una inflación del 10% y 10 punto y cachito, y el interés era del 10%. Entonces, no hubo, y entonces todos los clientes eran de, oye, ¿por qué no me devolvieron ahora? Pues por el interés real, no hubo interés real. Voy a ir con un contador que sí sepa. Ándale. Uno es que iba a decir uno que sí de clases, pero los dos damos clases. ¿Qué pasó? O sea, no. Bueno, para ahondar, nada más para terminar, concluir la parte de los intereses, nada más es algo muy importante que puntualizó el maestro Alejandro, es cuando sean ocupados estos créditos para obtener una casa habitación. Oye, quiero obtener un local comercial, no. Casa, habitación. Y la otra condicionante que me da es que sean menos de 750,000 unidades de inversión. ¿Qué quiere decir? Poquito menos de 6 millones, 300,000 pesos es lo que tiene que valer mi casa, no como la de nuestro querido gobernador, bueno, sin decir nombres, de 12 millones de pesos, pues obviamente él no podría hacer deducir los intereses reales pagados. Tenemos una siguiente fracción. El último punto, adelante. nada más, comento rápido. Asegúrense, porque tiene que cubrir el requisito de forma, asegúrense que la constancia de retención por intereses reales pagados tenga su RFC, por amor de Dios, porque sí se da el caso. A veces pensamos, ¿cómo se van a equivocar en el banco? No se equivocan. Yo les puedo decir que soy la experiencia en persona de que un banco de cierto nombre, que no quiero decirlo, me timbró con RFC genérico. Hijos de mi corazón. Entonces, asegúrense, por favor, cuando reciban su constancia, o asegúrense de enviar sus datos de forma correcta. Pedir la constancia, o actualizarla, actualizar piden. Los datos sí, para que aparezca el RFC, porque es el nodo vinculativo para la plataforma de la autoridad. Entonces, todo esto que estamos mencionando, de alguna manera la autoridad lo tiene avanzado, porque dice, pagaste anteojos. Tengo la información. Pagaste gastos funerarios, tomo la información. Pagaste deducciones por gastos médicos, tomo la deducción. Intereses hipotecarios, no es la excepción. Entonces, esa es una recomendación que les hago a efecto de, porque cuando ya llegan y la declaración anual se tiene que presentar en el siguiente ejercicio, ya vamos a estar en el 2026, ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Si la constancia salió mal, ya no nos la van a emitir. Si el CFDI salió con una forma diferente a cheque o transferencia, no nos la van a cambiar. Entonces, esos son los problemas que queremos prevenir para que no se presente cuando ustedes ya están bien giritos queriendo recibir su saldo a favor. La siguiente fracción son las aportaciones voluntarias para el retiro. Recordemos que cuando nosotros somos asalariados, normalmente es de forma tripartita. ¿A qué me refiero normalmente? Pues que en teoría tendríamos que estar dividiendo el pago en 3, que normalmente el afectado es el patrón, un 13% es el patrón, un 2% el gobierno y un 1 punto y fracción el trabajador. Pero bueno, cuando nosotros hacemos aportaciones extraordinarias, no nada más como trabajador, imagínense que yo como servicios profesionales, yo como arrendamiento, quiero hacer aportaciones voluntarias para mi retiro, cuando yo ya me pueda retirar y me pueda pensionar, quiero hacer aportaciones porque necesito que me den una pensión más grande, porque acuérdense que nuestra pensión sufrió una modificación a partir de julio de 1997 y actualmente tiene otras condicionantes totalmente diferentes, la cual pues obviamente nos ha perjudicado para todos los que se quieran pensionar de esa manera, pues nos ha perjudicado de una manera muy importante. Entonces yo quiero hacer aportaciones para que este dinero se vaya juntando y vaya generando una cierta cantidad de interés para cuando yo me vaya tenga
tenga opción de poder hacer ese retiro y vivir de una forma más digna o lo más dignamente posible. También se pueden hacer estas aportaciones y estas aportaciones tienen un tope del 10%. Correcto. Alejandro. ¿Qué nos tienes que decir acerca de ese tema, Alex? Mira, esto me encanta el concepto fiscal. No es que seamos chismosos, bueno, tal vez sí un poquito, pero sobre todo porque lo compartimos en base a lo que hemos vivido y lo comparto en este sentido. A ver, pensemos, esto lo comparto con mis alumnos, pensemos que en algún momento uno de ustedes decide hacer una aportación para tener, como ya lo menciona el maestro Luis, un nivel de vida digno cuando ya no seamos económicamente activos y podamos percibir nuestra pensión. Pero esto se llama aportación voluntaria. No se debe de confundir de ninguna manera con el régimen obligatorio que establece la ley del IMSS, en términos de que, oye, contratas trabajadores, es un régimen obligatorio, tienes que inscribirlo al Seguro Social, pagar el SAT, el IMSS, el SAR y el Infonavit, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Lo comento para que nos quede claro. Oye, yo quiero hacer aportaciones voluntarias para mi retiro. Perfecto. Entonces vas a obtener una constancia por esas aportaciones de forma anual y las vas a poder deducir como una deducción personal. Recuerden, deducción no estructural. Oye, Luis, y pregunta, ¿qué sucede cuando una persona está haciendo aportaciones voluntarias? Después de 2 años dice, ¿sabes qué? Estoy algo mal económicamente y como las aportaciones son voluntarias, pues entonces mejor vénganos de regreso. ¿Qué creen que nos va a decir el SAT? Yupi, bravo, ya lo hiciste deducible y ahora ya van de vuelta. No, ojo, y este es aquí donde viene la consecuencia. Si yo aporto para retiro, no es que lo guarde en el colchón, no es que lo guarde en el banco y que yo diga, esto es para mi retiro. No. Tienes que depositarlo en una institución reconocida formalmente para esos fines, es decir, para la Afore, aquellas empresas que manejan, por ejemplo, los fondos para el retiro. Pero como dijimos que es voluntario, si en algún momento tú decides sacarlo, porque, oye, es voluntario y es mío, lo quería para efectos de pensión, pero ahorita lo necesito en este momento. Entonces, en el momento que lo vuelvas a obtener, ¿qué crees? Como ya lo hiciste deducible, se convierte ahora en un ingreso acumulable. Y es ahí donde viene entonces, lejos, a ver, voy en este caso, el caso A, hiciste la aportación, en ese ejercicio fue deducción y tienes un saldo a favor. En el siguiente ejercicio, 3, 4, 5 ejercicios posteriores, en lugar de aportar, lo obtuviste. ¿Qué crees? Entonces, vas a tener un ingreso acumulable, difícilmente vas a tener un saldo a favor y ahora vas a tener que pagar impuesto sobre la renta a cargo. Aguas con ese punto. Muy bien, Alejandro. Fíjate que es muy importante porque hay varias condicionantes aquí, porque también existen los PPR, Plan de Pensión para el Retiro. Plan personal de pagos, ¿no? Sí, es lo mismo. De acuerdo al 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es la única deducción personal que está fuera del tope. En este caso, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo hago aportaciones para el retiro de forma voluntaria, está topado por un 10%. Ese 10% sobre mis ingresos. ¿Qué quiere decir? Yo obtuve de ingresos 100,000 pesos durante todo el año. ¿Puedo hacer aportaciones? Claro que sí. ¿Van a hacer deducciones personales? Claro que sí, pero únicamente hasta el 10%, o sea, 10,000 pesos. Oye, aportaste 15,000, no me importa, la única parte deducible es 10,000 pesos. Esa es la primer parte del tope. La segunda me dice que no puede exceder de 5 veces el salario mínimo general vigente, ya sabemos que son UMAS, 5 veces la UMA anual. Correcto. Ah, caray, entonces, ¿qué quiere decir? No puedes aportar más de 200,000 pesos. Entonces, son dos condicionantes al mismo tiempo. Ahora, vamos a poner otra condicionante. Yo gané 5 millones de pesos en el año y aporté el 10%, lo que vendrían siendo 500,000 pesos. Pues, ¿qué crees? Que no es deducible todo, únicamente hasta 200 y fracción de pesos. Entonces, esas son las dos condicionantes. Tenemos Alejandro, otra deducción personal que también nos puede ayudar a obtener un saldo a favor, que sería la siguiente fracción, Alex. A ver, déjame ver en cuál vamos, aportaciones. ¿Verdad? Quinta. Vamos en la sexta, primas por seguros de gastos médicos. Esta también es una deducción
personal. Las primas por seguros de gastos médicos que realice el contribuyente. Entonces, creo que evidentemente para quién estamos hablando, para los mismos personajes en línea recta, ascendente o descendente, ¿no? También tenemos, y qué rápido se pasa el tiempo, amigo. Sí. También tenemos los gastos destinados por concepto de transportación escolar No, obligatoria. espérame tantito, Alex. ¿Quieres Fíjate comentar? que sí, de gastos médicos, únicamente la parte importante es que, ya lo comentabas tú, el beneficiario otra vez es el cónyuge, persona con la que vive en concubinato, ascendentes o descendientes en línea recta. Y este es en específico, Alejandro, uno de los que no me dan un tope como tal. No existe un tope. Pero ahora sí, pasamos al siguiente, que es el transporte escolar. Y fíjate que antes del transporte escolar, Alejandro, a mí me gustaría hablar del decreto de las colegiaturas, digamos que van de la mano. Exacto. Es un estímulo como tal que viene a partir de un decreto presidencial. Acuérdense que un decreto presidencial es algo extraordinario que se puede ahondar para que se pueda ocupar en algún periodo. Los decretos normalmente duran 2 años. Si no existe una contraparte que diga, ¿sabes qué? Este decreto se interrumpe, los decretos se van ejerciendo cada 2 años. Entonces, en este caso, tenemos un decreto que se forma parte de un estímulo fiscal, que es el pago precisamente de las colegiaturas. No lo vamos a encontrar dentro de la ley del impuesto sobre la renta, pero me va a permitir que yo haga una deducción personal cuando yo tengo hijos o soy ¿cómo se llama, Alejandro? Cuando no es mi hijo, pero yo soy el responsable de él. Es tutor. Tutor, gracias. Cuando yo soy tutor o cuando existe una parte relacionada, por así decirlo, de forma civil, o sea, se me fue el avión, Alejandro, cuando yo lo adopto, cuando yo es mi adoptante, cuando yo lo adopto y obviamente para ser mi hijo en forma legal, no por consanguinidad. Entonces, en ese caso, me da opción de que yo pueda hacer una deducción personal de kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Oye, Alejandro, ¿y la universidad también me la permite? No. Oye, ¿por qué, Alejandro? ¿A qué se debe? Yo creo que entraría más bien como una deducción autorizada. Muy bien. No. Y depende, ¿eh? Y depende también. A ver, el maestro Luis acaba de mencionar algo fundamental. A veces no nos queda muy claro porque buscamos en la ley, oye, ¿dónde viene que la deducción de las colegiaturas? No, es un estímulo, es un decreto, como bien lo mencionó el maestro Luis. Entonces, sí, voy a mencionar rápidamente para que nos quede nada más claro los montos. A ver, ¿qué es deducible? Si es preescolar, 4,200 pesos, 12,900 primaria, 19,900 secundaria, profesional, 17,100 pesos, bachillerato, 24,500. A ver, Luis, vamos a poner el ejemplo. A ver, secundaria, 19,900 pesos. Oye, pero yo pago una mensualidad de 5,000 pesos al mes, Luis. Únicamente los 5,000 son deducibles. Correcto. O sea, no. ¿Cómo los 5,000? Los 19,000, ¿no? Si yo pago 5,000 mensuales. Sí. Ok, sí. Únicamente los 19,000, ¿no? No puede ser deducible todo el año. Únicamente el tope de los 19,000. Precisamente, porque no podemos, o sea, el decreto, el estímulo no nos dice, será deducible la totalidad de lo que pagaste por concepto de colegiaturas. No, nos da una cantidad, lo cual quiere decir que si rebasamos de esa cantidad, evidentemente no será deducible. Entonces, a veces también, luego por ahí tenemos, bueno, me he tocado en la práctica profesionistas muy, ¿cómo se dice cuando son muy cercos? ¿Reiterativos? No, muy que ellos ¿firmes? Investigan y que ellos autodidactas. Ándale, algo así, profesionistas muy autodidactas que dicen, oye, mira, ya hice un papel de trabajo y no tengo que pagar nada. Espérame, es que tu papel de trabajo debe de venir acompañado con la lectura, razonamiento y comprensión de las disposiciones fiscales, ¿no? Entonces, por eso es que es importante conocer los topes que aquí estamos mencionando. Entonces, nos damos cuenta que precisamente como que ya no es tan simple. Oye, tú nada más pide factura y las metemos en tu declaración anual. No es tan sencillo, ¿no, amigo? No. Y precisamente va de la mano con lo que comentabas hace rato, Alejandro, el transporte escolar. Recordemos que el transporte escolar tiene que ser obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que todos los alumnitos a fuerza tienen que entrar en este transporte escolar. ¿Para qué? Para que pueda ser deducible. Y aunado a esto, debe de ir dentro del gasto de la colegiatura. De lo contrario, no lo podemos hacer deducible. Les soy sincero. Nunca me ha tocado un transporte escolar deducible. Nunca. Pues creo que sería Yo creo que sí, ahí por donde te acabas de cambiar, allá al sur de la ciudad. Ándale, ahí. A lo mejor ahí sí. Yo creo que sí.
Bueno, y por último, tenemos una última deducción personal permitida, Alejandro, que son los impuestos locales, los ingresos, perdón, los impuestos locales. Impuestos sobre ingresos por salarios, Alejandro. Normalmente en Ciudad de México y Estado de México no es una deducción personal, pero recordemos que hay otros estados donde sí existe este impuesto. Por ejemplo, yo así, a bote pronto, Alejandro, te puedo decir, en Quintana Roo cobran el 2% sobre servicios profesionales. Por ejemplo, yo soy doctor y cobré 100,000 pesos este mes. ¿Sabes qué? En la Secretaría de Finanzas también tienes que pagar un 2% por servicios profesionales sobre los ingresos sin deducción alguna. Entonces, ¿qué quiere decir? Este impuesto también es una deducción personal autorizada. Sí, estoy de acuerdo, Luis. Evidentemente estamos hablando, mira, esto lo comenté cuando hablo del fundamento constitucional de pago de contribuciones. Inmediatamente a la cabeza me viene el 31 fracción cuarta, donde dice que todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público, tanto de la federación, tanto de los estados, tanto de los estados de México, de la Ciudad de México, perdón, así como de los municipios que establezcan las leyes. Entonces aquí estaríamos hablando de un impuesto estatal, que en términos del 151 también es una deducción personal. Y como para rematar, último párrafo del 151. Ya vimos que cada deducción personal tiene un tope, o puede que no, pero el último párrafo del 151 de la ley de renta nos habla de un tope general. General es que me sumes todas las deducciones que acabamos de mencionar. Y ese tope establece que es del 15%, es de 5 veces el valor de la UMA anualizado o 15% del total de ingresos del contribuyente, lo cual me lleva al siguiente razonamiento. A ver, si yo tengo 1,000,000 de ingresos acumulables, lo más que puedo meter como deducción autorizada, la suma, el conjunto de todas ellas es del 15% de 1,000,000. Estaríamos hablando entonces de 150,000 pesos, porque luego se da el caso, o se podría dar el caso, de que tienes un ingreso de 800,000 pesos y tus deducciones autorizadas te suman 600,000, dices ya la hice, o 400,000, o la cantidad que ustedes quieran, pero tiene un tope general, la suma de todas las deducciones que hemos hablado, este programa y el programa anterior. Sí, y también, por ejemplo, retomando el ejemplo que tú dices, Alejandro, si yo tengo un ingreso de 2 millones, el 15% serían 300,000, pero resulta que me pone otro tope y me dice, o que no supere 5 veces la UMA elevada del año, que son 200 y tantos mil pesos. Entonces, ¿cuál voy a considerar? El que resulte menor. Y así es como realmente vamos a poder obtener un saldo a favor cuando conjuntamos todas estas deducciones personales o bien las retenciones que nosotros teníamos. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir, amigos. Alejandro, tus últimos comentarios acerca de este tema, por favor. Gracias, Luis. Un gusto, amigo, comentar contigo, estar a tu lado en esta sesión, compartiendo información que consideramos que es importante. Recuerden, estamos a tiempo todavía. Todavía podemos maniobrar, todavía podemos construir o coadyuvar con nuestros clientes, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros papás, nuestras parejas, para contribuir a construir un saldo a favor y que el siguiente ejercicio, por ahí del mes de abril, podamos tener un resultado favorable. Para mí siempre un gusto platicar de estos temas con ustedes. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiaso.com. Hasta la próxima. Pues no me resta más que agradecerles, obviamente, que nos estén siguiendo. Ya llevamos aquí, estaba haciendo cuentas, Alejandro, ya llevamos prácticamente 3 años en esto. Un gusto estar con ustedes. Realmente les agradecemos también que nos sigan. Y pues obviamente saludos a Jessy nuevamente, que no nos pudo acompañar en esta ocasión. Y pues obviamente es necesario que ustedes analicen la ley del impuesto sobre la renta. No nada más es pedir el comprobante fiscal digital por internet por pedirlo, es saber cuándo es deducción personal y cuándo no. Hay que tener mucho cuidado con los detalles que obviamente tratamos de exponer en estos 2 programas. Un gusto para mí haber estado con ustedes. Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa. A mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.